En este mundo, el diablo, como maestro del engaño, opera con el objetivo de oscurecer la verdad sobre la naturaleza efímera de la vida y la importancia suprema de ser rico para Dios. Su estrategia se alinea con lo que Jesús advirtió en Juan 8:44, donde se refirió al diablo como el padre de las mentiras, alguien que no se mantiene en la verdad. El ardid del diablo implica atraer a la humanidad hacia un falso sentido de seguridad y apego a las cosas transitorias de este mundo. En la parábola del rico insensato, en Lucas 12:13-22, vemos una clara representación de este engaño. Vamos a revisar esta parábola más adelante en este sermón, pero, en resumen, el hombre rico, absorto en sus posesiones, planea una vida de facilidades y lujo, ignorando el fin inminente de su viaje terrenal. El diablo se deleita en escenarios donde el enfoque está completamente en la ganancia terrenal. Él ciega la mente de los incrédulos, como se menciona en 2 Corintios 4:4, para impedir que vean la luz del Evangelio. Al hacer esto, asegura que las personas permanezcan fijas en el aquí y ahora, en lugar de en su destino eterno. Esto se asemeja mucho al mundo en el que vivimos hoy, donde todos, en todas partes, solo están enfocados en cosas. Incluso en este periodo del año, las personas solo están enfocadas en comprar y adquirir más cosas, descuidando lo que realmente importa en la vida. Ellas descuidan cuán rápido pasa el tiempo y cómo la vida se está escapando. Pero todo en lo que están enfocadas son cosas como autos, bolsos, casas, joyas, maquillaje, juegos, deportes, entretenimiento, dinero en el banco y cosas. Además, el diablo busca inculcar una visión del mundo que niega realidades espirituales, como se menciona en 1 Juan 2:16. Porque todo en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. El engaño del diablo reside en hacer que las personas crean que la vida es solo sobre lo que pueden ver y tocar, riqueza, placer y poder. Y eso es lo que el diablo sigue intentando hacer contigo y con la gente. Él quiere que tus ojos estén tan enfocados en el aquí y ahora que olvides la eternidad. Él enmascara la verdad de que éstas son temporales y, en última instancia, insatisfactorias sin una relación con Dios. Las tácticas del diablo también incluyen la normalización de la avaricia y el egocentrismo, oponiéndose directamente a lo que Jesús enseñó sobre una vida de dar y servir. La advertencia de Jesús en Lucas 12:15, «Cuidado, estén atentos contra todo tipo de avaricia. La vida de un hombre no consiste en la cantidad de posesiones que tiene», va directamente en contra de la narrativa del diablo. Él no quiere que las personas sepan que su verdadero valor y seguridad se encuentran en Dios, no en su riqueza material o logros. Además, la estrategia del diablo implica distraer a la humanidad de contemplar su mortalidad y la vida después de la muerte, como nos recuerda Hebreos 9:27, así como el hombre está destinado a morir una vez y después de eso enfrentar el juicio. El diablo se esfuerza por mantener esa realidad oculta. Él no quiere que las personas consideren su fin y la responsabilidad que sigue, llevándolas lejos del arrepentimiento y de una vida dedicada a Dios. El diablo también emplea la táctica de alentar la procrastinación en asuntos espirituales. Él quiere que las personas crean que siempre habrá más tiempo, que siempre pueden volver a Dios más tarde. Esto es contrario a lo que dice 2 Corintios 6:2, que enfatiza: «Ahora es el tiempo favorable de Dios, ahora es el día de la salvación». La decepción del diablo radica en hacer que las personas crean que tienen mucho tiempo para vivir para sí mismas antes de volver a Dios. Esta vida es corta. Esta vida es tan breve y corta en su mayor longitud humana. 70 años, 80 años, incluso 90 años son relativamente cortos. Lucas 12:13-21. Alguien en la multitud le dijo a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo». Jesús respondió: «Hombre, ¿quién me nombró juez o mediador entre ustedes?». Luego les dijo a todos: «Tengan cuidado, guárdense contra todo tipo de avaricia. La vida no consiste en la cantidad de posesiones que uno tiene». Él les contó esta parábola
El campo de un hombre rico produjo mucho. Él pensó para sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré más grandes, y allí almacenaré toda mi cosecha y mis bienes. Y me diré a mí mismo, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche te pedirán tu vida. Entonces, ¿quién se quedará con lo que has preparado para ti mismo? Así sucede con quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Este hombre rico estaba de pie en una colina, mirando su vasta y maravillosa propiedad. Observaba sus plantaciones, la abundancia de ganado, sus ovejas, vacas y granos. Tenía plantaciones tan lejos como la vista alcanzaba. Este hombre se sentía realizado por todas sus conquistas autónomas. Mira el imperio que he construido, pensó. Merezco todo lo que tengo porque trabajé duro por ello. Y voy a almacenar todo y disfrutar de una vida entera cosechando de mi propio trabajo. Pasaré una vida entera comiendo, bebiendo y regocijándome. Mira todo lo que poseo. Pero lo que este hombre rico no sabía era que, por descuidar a Dios y no estar salvado, lo único que realmente poseía era un lugar en el infierno. No sabía que no disfrutaría de ninguna de las riquezas terrenales que había acumulado para sí mismo. No sabía que su tiempo en la tierra estaba terminando. No sabía que esa misma noche se le pediría su vida. Cometió un error que lleva a millones de personas al infierno. Y este error es que él vivió para este mundo. Observe cómo su única preocupación era esta vida. Vea cómo era egocéntrico. Lucas 12, 17-19. Pensó para sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré más grandes, y allí almacenaré toda mi cosecha y mis bienes. Y me diré a mí mismo, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Todo lo que le preocupaba era el aquí y el ahora, y ese es un error. Hay tantas personas en la tierra viviendo exactamente como este hombre. Viven como tontos porque todo lo que les importa es esta vida. Todo lo que les importa son sus carteras de acciones, el dinero en sus cuentas bancarias, las ganancias en sus negocios, poseer una casa nueva y poseer un coche nuevo, sin saber que, al igual que el hombre rico, lo único que realmente poseen es un lugar en el infierno. Sí, puedes decir, poseo las escrituras de esta tierra, poseo las escrituras de esta casa, y poseo este y aquel coche. Pero ¿estás seguro de que los posees? ¿Podrás llevar esas tierras a la eternidad? ¿O esas tierras y coches seguirán aquí después de que te vayas? No posees nada, simplemente estás prestando esas cosas por un breve momento en el tiempo, mientras estés aquí en la tierra. Puedes intentar golpearte el pecho y decir, poseo esto y aquello, pero en esencia no poseemos nada en este mundo. Solo estamos prestando o sosteniendo algo por un periodo de tiempo. Job lo dijo mejor, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Las escrituras de propiedad no significan nada ante el hecho de que somos solo pasajeros en esta tierra. Pregúntate, ¿quién poseía esa tierra hace 400 años y dónde está esa persona ahora? Se han ido y han sido olvidadas de este mundo. Lo que realmente importa en esta vida no son las cosas que adquirimos. Las cosas no significan nada. Bolsos, coches, casas, ropa, todas serán dejadas atrás. Pero tu lugar en el cielo o en el infierno es eterno. Centrarse completamente y absolutamente en el aquí y ahora es incorrecto y tonto. Hay personas que trabajan duro tratando de proporcionar una vida mejor para sí mismas y para sus familias, y eso es lo correcto que hacer. No hay nada malo en eso. Solo se convierte en un problema cuando todo lo que haces termina aquí, cuando solo piensas en este lado de la eternidad. He sido un predicador durante muchos años, y he observado a la gente. Y una cosa que ha sido una revelación masiva para mí es que cuando las personas mueren, el mundo no se detiene. El mundo sigue moviéndose. Sí, sus seres queridos los extrañan y lamentan la pérdida,
pero eventualmente esos seres queridos comienzan a lidiar y continuar con sus vidas. Y pasa una generación, y aquellas personas que murieron hace 70 años ahora son solo un recuerdo distante, un recuerdo olvidado. Y el cementerio está lleno de personas así, lleno de personas olvidadas, lleno de personas que nadie en la tierra recuerda más, porque esa es la dura verdad sobre la vida. Cuando una persona deja este mundo, la vida continúa. No se detiene. El mundo un día se olvidará de mí y se olvidará de ti. Y siempre que estoy en un cementerio o paso por uno, miro a todas las personas olvidadas y me pregunto, ¿dónde están ahora? El mundo las olvidó, pero estas personas no han dejado de existir. Esa persona está o en la presencia del Señor o en el infierno en sí. Ese es un pensamiento sobrio. Eso es una reflexión muy sobria que pone las cosas en perspectiva. Es sobrio saber que mis días en la tierra son limitados. Es sobrio saber que mi vida y mis decisiones en la tierra afectarán mi eternidad. Es un pensamiento sobrio que el mundo un día me olvidará. Es sobrio saber que no estaré siempre vivo y que un día también seré olvidado de esta tierra. Es sobrio pensar que nuestras vidas, que parecen tan significativas para nosotros ahora, son solo un breve momento en la gran línea de tiempo de la existencia. Los años que pasamos en la tierra, sean muchos o pocos, son solo un susurro en la eternidad que sigue. Es sobrio considerar que las búsquedas y logros que consideramos importantes hoy pueden ser insignificantes en el gran esquema de las cosas. Es un pensamiento sobrio que hay personas escuchándome ahora que no prestarán atención a este mensaje. Es, de hecho, un pensamiento sobrio, pero las personas tienden a no ver esta vida como siendo tan breve como es. Es breve, pero cuando esta breve vida termine, encontrarás a Dios. Ahora, nosotros no sabemos cuántos días nos quedan en esta tierra. No lo sabemos. Yo no sé y tú no sabes, pero tú y yo no necesitamos vivir con un sentido inminente de condenación. Con Cristo, podemos vivir nuestros días restantes con alegría y felicidad. Vivamos nuestros días en la tierra en comunión con Dios. Esta es la experiencia cristiana para nosotros, creyentes del Nuevo Testamento. Somos el templo del Espíritu Santo. Podemos tener comunión con Dios donde quiera que estemos, en constante comunión con nuestro Señor y Redentor, donde quiera que estemos. Podemos orar y tener comunión con Dios. Algunas de las oraciones más maravillosas que he hecho fueron rodeado de otras personas, y ellas no tenían idea de que estaba orando en mi corazón, en comunión con mi Señor y Salvador. No hay versículo bíblico que afirme que tienes que detener lo que estás haciendo, arrodillarte y juntar las palmas de las manos para orar. Ahora mismo, en este mismo momento, ya sea conduciendo, en un autobús, en el gimnasio o en casa, puedes orar y tener comunión y comunicación con el Señor. No permitas que este mundo y el diablo nublen tu juicio hasta el punto de que pierdas el enfoque en las cosas que realmente importan. Esta vida puede hacer eso contigo. Esta vida y el diablo pueden nublar tu juicio hasta tal punto que te involucras tanto en ella que olvidas lo que realmente importa. Posponer tu intimidad con Dios es un acto que necesitas de tener de inmediato. Todo ser humano en la tierra debe llegar a esta realización y dar todo de sí a Dios a tiempo para tener un buen final. Sirve a Dios ahora, vive para Él ahora y adóralo ahora, porque nunca puedes decir lo que el futuro reserva. Da gloria a Dios ahora, da toda adoración a Dios, da toda alabanza y adoración a Dios hoy. Que el juicio de Dios sea postergado no significa que no vendrá eventualmente. La paciencia de Dios nunca es una señal de debilidad de su parte. Dios solo está siendo paciente para que todos vengan al arrepentimiento. ¿Estás distraído? ¿Esto te está sucediendo a ti? Espero que no. ¿Estás demasiado ocupado para Dios? Espero que no. ¿Estás enfocado en el aquí y ahora y no en la eternidad? ¿Estás distraído por los cuidados de este mundo? Espero que no. ¿El diablo ha cambiado tu mente hacia las cosas de esta tierra y no hacia las cosas eternas? Espero que no. Cuanto antes las personas se den cuenta de esto sobre el anticristo, mejor. Hoy vamos a mirar un escenario plausible de eventos del fin de los tiempos. Esto es solo un escenario plausible basado en las Escrituras. De ninguna manera estoy afirmando que esto es lo que sucederá.
Solo estoy afirmando que, desde el punto de vista bíblico, este es un escenario muy plausible de cómo se desarrollará la escatología cristiana. Para comenzar este sermón, tenemos que ir a uno de los textos escatológicos más importantes de las Escrituras, Mateo 24, conocido como el Discurso del Monte de los Olivos, así llamado porque Jesús entregó este sermón en el Monte de los Olivos, un lugar con vistas a Jerusalén. Al examinar Mateo 24, estamos involucrándonos con un pasaje profundamente relevante para nuestros tiempos actuales. Este capítulo es un hito escatológico fundamental, ofreciendo perspectivas sobre la era en la que vivimos y acercándonos a los últimos días antes del regreso de Cristo. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días y que el tiempo es corto, con el libro de Apocalipsis acercándose. En este pasaje, Jesús, nuestro Señor y Salvador, ofrece un discurso detallado sobre los eventos y señales que caracterizarán el fin de los días. Las enseñanzas de Jesús en este capítulo no son solo proféticas, son profundamente instructivas y cautelares. Jesús nos advierte de una manera que ningún otro escritor bíblico hace. Mientras predico este mensaje, quiero que te concentres en la palabra de Cristo. Toma muy en serio esta advertencia de Cristo, porque esta advertencia de Cristo podría ser la advertencia, que te salve del engaño y la eternidad en el lago de fuego. Jesús, en Mateo 24, habla de engaño generalizado, pues el fin de los días será una era de engaño como el mundo nunca ha visto. Mateo 24, 3-5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió y les dijo: Cuidado, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El objetivo de este sermón es centrarse en el 5º versículo de este capítulo que afirma: Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Para explorar Mateo 24:5 en su idioma original, que es el griego, necesitamos mirar la frase específica utilizada para Yo soy el Cristo. La frase clave Yo soy el Cristo se pronuncia Ego eimi ho Christos. El término Christos se deriva del verbo griego krio, que significa ungir. En la tradición judía, la unción con aceite era un signo de ser separado por Dios para un propósito especial, como reyes, sacerdotes y profetas. Por lo tanto, Christos llegó a ser entendido como el ungido, un título que, en la expectativa judía, se refería a un libertador o Mesías prometido. En el contexto de Mateo 24:5, la frase Ego eimi ho Christos en inglés, Yo soy el Cristo, significa individuos falsamente reclamando ser el Salvador ungido o figura mesiánica prevista en las Escrituras judías. Jesús advierte que muchos vendrán reclamando este título para engañar a las personas, enfatizando así la necesidad de discernimiento entre sus seguidores. Ahora, con ese trasfondo en mente, es hora de ir al libro de Apocalipsis y presentar la segunda bestia en el capítulo 13. La primera bestia es la bestia que sale del mar, el anticristo, pero él no es nuestro enfoque hoy. Estamos mirando a la segunda bestia, aquella que viene a respaldar al anticristo. Apocalipsis 13:11-14. Y vi subir de la tierra otra bestia, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y realiza grandes señales, de manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan en la tierra, por causa de las señales que se le ha permitido que haga en presencia de la bestia, diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen a la bestia, que tenía la herida de la espada y vivió. Es plausible que la segunda bestia, comúnmente referida como el falso profeta, pueda ser un individuo que llegue a la escena mundial y afirme la frase que vemos en Mateo 24:5, afirmando: Yo soy el Cristo, y como resultado, muchos serán engañados. Escucha la elección de palabras. Es plausible.
Varios teólogos creen que el falso profeta será un individuo que reclamará ser el propio Cristo Jesús. Ahora, permíteme establecer el escenario para ti en Apocalipsis 13. Si este escenario plausible realmente sucede, piensa por un momento cuán convincente será esto para la población mundial y para los llamados cristianos. Imagina si este falso profeta afirma ser Cristo, como se nos dice en Mateo 24:5, que muchos vendrán afirmando ser Cristo. Piensa cuán convincente será esto para la población mundial. Considerando la naturaleza convincente de estos milagros, no se puede subestimar. En un mundo que busca señales y maravillas, la capacidad de realizar tales hazañas cautivará a muchos, incluidos cristianos, especialmente aquellos que no están arraigados en las Escrituras. La visión de fuego del cielo, entre otros milagros, será una herramienta poderosa en manos del falso profeta para seducir incluso a aquellos que pueden ser escépticos. Recuerda, el corazón humano anhela lo milagroso y en ausencia de discernimiento puede ser fácilmente desviado por espectáculos espectaculares de poder. Continuando, el relato del Éxodo ofrece una lección crucial en discernir la fuente de los milagros. Cuando Aarón, bajo el mandato de Dios, realizó señales milagrosas en Egipto, los magos de Faraón lograron replicar algunos de esos milagros. Este pasaje ilustra claramente que los hechos milagrosos, por sí solos, no son una prueba definitiva de que alguien es del Señor Dios Todopoderoso. Así como los magos egipcios pudieron imitar los milagros de Aarón hasta cierto punto, el falso profeta, fortalecido por fuerzas demoníacas, ejecutará señales que imitan a las asociadas con el poder divino. Además, otro elemento convincente será la capacidad del falso profeta para hablar persuasivamente, como se indica por su hablar como un dragón. Sus palabras serán seductoras y convincentes, ofreciendo un falso sentido de esperanza y paz en un mundo lleno de caos e incertidumbre. La elocuencia y la seguridad en su discurso atraerán a muchos a creer en su falso mensaje de salvación. Teológicamente hablando, este escenario plantea implicaciones serias sobre la necesidad de discernimiento en los últimos días. Si este escenario plausible sucede, los cristianos que sean engañados por este falso profeta no tendrán base para defenderse, pues el propio Cristo, en Mateo 24, nos advirtió que habrá personas en los últimos días que vendrán y dirán: «Yo soy Cristo». Los creyentes deben estar firmes en la verdad de las Escrituras y en las enseñanzas de Cristo para resistir a tal engaño. Esto subraya la importancia de comprender la naturaleza de los verdaderos milagros cristianos, que no son solo sobre poder, sino sobre señalar a las personas hacia el arrepentimiento y el reino de Dios. Sin embargo, los milagros de este falso profeta señalarán a las personas hacia el anticristo y la marca de la bestia. Volviendo ahora al 24º capítulo en el libro de Mateo, vemos 18 versículos después de Mateo 24:5. Leemos Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. Podría ser que Jesús nos esté advirtiendo sobre la figura crucial que surgirá en el 13º capítulo del libro del Apocalipsis. Podría ser que Jesús nos esté advirtiendo sobre esta segunda bestia. Podría ser que esta segunda bestia intente reclamar ser Cristo. Podría ser que, como resultado directo de esta reivindicación de esta segunda bestia, incluso los escogidos sean engañados para creer que Él es Cristo. Podría ser que este falso profeta en Apocalipsis 13 engañe al mundo para creer que Él es Jesucristo. Ahora piensa en esas iglesias cristianas modernas. Estas iglesias cristianas modernas que intentan cambiar y moverse con el mundo. Estas iglesias cristianas modernas que no ven la Sagrada Biblia como el mensaje final y único de Dios. Piensa en esas iglesias que intentan desestimar el papel crucial de la Biblia en la vida de los cristianos. ¿No crees que, si de hecho este escenario plausible toma forma, ellas escucharán a este falso profeta y lo seguirán mientras él guía al mundo hacia la adoración del anticristo y la aceptación de la marca de la bestia,
Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. La advertencia es significativa, porque subraya el nivel de engaño que estará presente en los últimos tiempos. La mención de falsos cristos sugiere individuos que reclamarán autoridad mesiánica o estatus divino, intentando replicar o usurpar el papel y la identidad de Jesucristo. Imagina si esta segunda bestia llega y afirma ser Cristo. Habrá cristianos, y uso el término cristianos de forma ligera en este contexto, que serán engañados para creer que no deben seguirme a mí, aunque yo sea Cristo, sino a este hombre, siendo este hombre el anticristo. Me inclino a creer que, aquí en Mateo 24:24, nuestro Señor y Salvador Jesucristo se está refiriendo a la segunda bestia, debido a la frase realizar grandes señales y maravillas. Esta frase indica que estos falsos líderes poseerán o aparentarán poseer poderes sobrenaturales, haciendo su engaño más convincente. La frase, si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos, implica que este engaño será tan sofisticado y convincente que incluso los creyentes más fieles y perspicaces corren el riesgo de ser engañados. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. La Biblia describe a Satanás como el padre de las mentiras. ¿Qué título para darle a un individuo? Padre de las mentiras. La mentira fluye de él. Este título no es solo un rótulo simple, encapsula la esencia misma del ser y las acciones de él. Cuando las Escrituras le atribuyen tal título a un individuo, es para transmitir una verdad profunda e intrínseca sobre la naturaleza de esa entidad. En el caso de Satanás, ser llamado padre de las mentiras significa que él es el originador, la fuente de la cual brota el engaño. Y creo que nosotros, como cristianos, subestimamos groseramente, irresponsable y tontamente a Lucifer como el padre de las mentiras, el gran engañador. Y no puedo pensar en una mejor manera para esta serpiente, Lucifer, el caído, engañar al mundo para aceptar su marca, llevando al mundo a adorar al anticristo, excepto a través de un falso profeta que afirma ser Cristo en sí mismo, haciendo y realizando ante los ojos de muchos milagros de proporciones bíblicas literales, apuntando a las personas a no seguirlo a él, sino a seguir al anticristo, porque, al hacer eso, él indirectamente desacreditaría la verdad del Evangelio para personas sin discernimiento. El padre de las mentiras. Este título se menciona en Juan 8:44, donde Jesús afirma explícitamente que no hay verdad en Satanás y que mentir es su lengua nativa. Esto revela la profundidad de su engaño. Implica que cada acción y cada palabra de Satanás están saturadas de falsedad, diseñadas para engañar, corromper y destruir. Sus mentiras no son solo simples inverdades, están elaboradas para desviar a las personas de la verdad de Dios, para distorsionar su percepción de la realidad y para enredarlas en cautiverio espiritual. Considerando esto, queda claro que nosotros, como cristianos, a menudo subestimamos la extensión de la capacidad de Satanás para el engaño. Podemos pensar en mentiras en términos humanos, pequeñas inverdades o falsedades ocasionales, pero para Satanás, mentir es su propia naturaleza. Él es el arquitecto del engaño, y su influencia se extiende mucho más allá de meras mentiras individuales. Sus engaños han moldeado culturas, sociedades e historias. Están entrelazados en el tejido de la humanidad caída. Además, el título Padre de las Mentiras subraya el contraste entre Satanás y Dios, quien es descrito como la verdad en sí misma, Juan 14:6. Mientras que Dios revela, libera y trae luz, Satanás oculta, esclaviza y trae oscuridad a través de sus mentiras. Este agudo contraste está en el corazón de la batalla espiritual que se desarrolla en el mundo. Y esta es la peor cosa sobre el engaño. Las personas ni siquiera saben que están siendo engañadas.
Aunque nuestro tema hoy es un escenario plausible de cómo se desarrollarán los últimos días, es plausible que la segunda bestia llegue a esta tierra afirmando ser Cristo. No puedo afirmar que así será como sucederá, ya que también hay otros escenarios plausibles de cómo se desarrollará el 13º capítulo del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, no tengo autoridad para afirmar con 100% de certeza que así sucederá. Sin embargo, la autoridad que sé con certeza, que puedo afirmar con 100% de confianza, es que en los últimos días, particularmente en la época del surgimiento de las primeras y segundas bestias, será una era y un tiempo de engaño como ningún otro. Será nada como lo que hemos visto antes. Cuanto antes las personas se den cuenta de esto sobre la era del anticristo, mejor. Es una era de engaño, es un periodo de gran engaño, y aunque el propio anticristo y el falso profeta no hayan llegado en 2023, y aunque no lleguen en 2024 o por décadas, sabemos que el espíritu del anticristo ya está trabajando hoy y engañando los corazones de muchos. Hay solo una cosa, y solo una cosa, que te protegerá del engaño: la Biblia. Por eso la Biblia es la cosa más importante y preciosa en esta tierra para un creyente. No confíes en los hombres, confía en la Biblia. No confíes en las naciones, confía en la Biblia. No confíes en las religiones, confía en la Biblia. Confía en la palabra inmutable de Dios. Esta sagrada Biblia tiene algo que decir sobre todo lo que se desarrollará en este mundo. Cuando lleguen el falso profeta y el anticristo, lo que suceda, esta Biblia los señalará tan claramente como el día. Alejarse de la Biblia te deja abierto al engaño. Esta Biblia se eleva por encima de todas tus experiencias, pensamientos e ideas. Si comienzan a suceder cosas en este mundo que no puedes entender, no vayas a un podcast, no vayas a un video, ve a la Biblia. Si estás confundido y perdido, ve a la Biblia. Si estás confundido acerca de tomar una marca, ve a la Biblia. Si falsos profetas y falsos cristos están reclamando ser Jesucristo y están tratando de desviarte, y estás confundido, ve a la Biblia. Si señales y maravillas te están confundiendo, ve a la Biblia. El libro sagrado es la palabra sagrada de Dios. No te llevará por un camino equivocado. En la revelación de la historia desde una perspectiva cristiana, es importante recordar que hay una línea de tiempo programada de eventos. Y a lo largo de esta línea de tiempo, una y otra vez, aparece un hombre envuelto en misterio, un hombre envuelto en oscuridad, el hombre del pecado, el hombre de la ilegalidad, la primera bestia, el hombre del pecado. A medida que vivimos nuestros días, cada día en los últimos días, se hace cada vez más evidente que no somos meros espectadores pasivos, sino participantes activos en una narrativa de proporciones épicas. Estamos viviendo en los últimos días sobre los cuales la Biblia nos advirtió. Estamos viviendo en los últimos días que la Biblia describe. La noción de que el mundo está en una encrucijada no es un cliché, es una realidad impactante para aquellos que ven el mundo a través del lente de la Biblia. El reloj de la historia no solo está tic-taqueando, está pulsando con el latido del corazón del cumplimiento profético. Cada tic-tac es un paso más cerca de la llegada de un desenlace predicho por lo divino. No estamos hablando de una invención vaga, estamos hablando del tic-tac del reloj, del giro del calendario y del paso de los años, que se mueve inexorable, incesante e imparablemente hacia la llegada de este hombre del pecado, la primera bestia, el hombre de la ilegalidad, el hijo de la perdición, el impío, el anticristo en sí mismo. En medio de esta gran narrativa, nos encontramos abordando un tema de gravedad perturbadora. Lo que el anticristo hará en 2024 es impactante. El título en sí puede sacudir los sentidos, pero es un llamado a la introspección y la vigilancia. Es un llamado para que los cristianos de todo el mundo estén alerta, sean sobrios y vigilantes. El sermón de hoy sirve a un doble propósito. En primer lugar, para alertarte sobre la presencia muy real del espíritu del anticristo en nuestro mundo, y en segundo lugar, para iluminar cómo ese espíritu está preparando el escenario para eventos potencialmente impactantes en 2024.
Estamos en un punto crucial de la historia, donde las mareas de la oscuridad y el engaño están aumentando. El apóstol Juan, en sus epístolas, proporciona una base bíblica para nuestra discusión. Él afirma en 1 Juan 4:3, «Y todo espíritu que no confiesa que Jesús es el Cristo, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo». Este pasaje subraya una verdad crítica. El espíritu del anticristo no es solo una amenaza futura, sino una realidad actual, influyendo activamente en nuestra sociedad, los medios de comunicación y hasta en nuestras comunidades locales. Es importante reconocer que la emergencia del anticristo como un hombre será precedida por la influencia de su espíritu en nuestro mundo. En 1 Juan 2:18, Juan nos advierte: «Hijitos, ya es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora muchos anticristos han aparecido. Por esto conocemos que es la última hora». Esta urgencia nos obliga a reconocer nuestro lugar en estos tiempos proféticos. Comprender el espíritu del anticristo nos permite identificar sus manifestaciones, en lugar de centrarnos solo en el individuo. Observar el aumento de la ilegalidad, la decadencia moral y el engaño nos ayuda a discernir los signos de nuestros tiempos, enfatizando la necesidad de vigilancia y discernimiento espiritual en estos tiempos críticos. ¿Qué hará el espíritu del anticristo en 2024? En esencia, lo que el espíritu del anticristo hará en 2024 es una continuación de lo que ha hecho desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan. Es una continuación. Habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y la aceptación de las tinieblas. En los últimos 15 años, hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad, y esto solo continuará en 2024. El espíritu del anticristo, en su esencia, es contrario a la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz, y podemos ver las mareas cambiando en este mundo cada vez más, a medida que las personas ya no aceptan más la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman las tinieblas. Mira las tonterías que se aceptan en el mundo hoy. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Todos tienen su propia verdad, y eso continuará. Estamos viviendo en un mundo que está en un estado de fantasía, un mundo donde algunas personas han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad. La preparación para la adoración de un hombre, la condición de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática, continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024. Cuando el anticristo llegue, no tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres en todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del anticristo para colocar su confianza y lealtad en el hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que, cuando el anticristo llegue, tendrá que remodelar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que el mundo opera. Pero ese no es el caso. Cuando el anticristo emerja y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, el mismo espíritu del anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos asistentes a la iglesia. Mira la mala conducta que ocurre en algunas iglesias. Mira la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias ahora parecen energizadas e impulsadas por el propio espíritu del anticristo. Puede ser incómodo para algunos escuchar, pero si el anticristo apareciera hoy y comenzara su gobierno, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también aceptarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciadas por su espíritu, que ya está activo en el mundo, preparando el camino para su surgimiento. Si el anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conoces que lo aceptarían y su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del anticristo en nuestro mundo. 3. El espíritu del anticristo moverá al mundo más cerca de la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia
mencionado en el libro del Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de las profundidades del engaño que el espíritu del anticristo puede alcanzar. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará esta marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden acostumbrarse cada vez más a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que los individuos sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo en favor de la conveniencia y la ganancia mundana. Apocalipsis 13, 16 a 17. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, excepto el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por generaciones, eruditos, teólogos y santos en Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola un escenario lejano en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la tasa de avance tecnológico y los cambios sociales que estamos presenciando hoy, esta profecía parece menos como una visión distante y más como una realidad inminente. La era digital ha traído capacidades que solo podíamos soñar hace algunas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo de hace 40 años. Hoy, los vehículos a través de los cuales me estás escuchando simplemente no existían y eran inimaginables. Las tecnologías biométricas, como el reconocimiento de huellas dactilares y faciales, se han vuelto comunes. Los chips RFID y las tecnologías de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestras vidas cotidianas, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma. Estos desarrollos representan la infraestructura que podría, en teoría, respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconectividad del mundo y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que la implementación de un sistema universal, como el retratado en la profecía, es más viable ahora que nunca. Estamos en la última hora, señoras y señores. Los eventos sin precedentes de los últimos tiempos, particularmente en los últimos 5 años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el terreno para que un líder mundial singular o sistema ejerza el tipo de influencia descrito en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estamos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13, 16 a 17, las piezas del rompecabezas están evidentemente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado, tecnológica y sociopolíticamente, para que estos eventos se desarrollen. Es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las profecías antiguas y de la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos de cambio. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia ese objetivo, para que hombres y mujeres acepten al hombre del pecado cuando llegue. 4. El aumento del pecado y la ilegalidad. En la profecía bíblica, uno de los títulos que destaca prominentemente es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción ofrece una visión del carácter y la naturaleza de una figura de los tiempos finales que se opone al orden divino y a la ley de Dios. Este título pinta una imagen de una persona que personifica el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es, en muchas interpretaciones, sinónimo del anticristo, una figura profetizada para surgir en los tiempos finales, llevando al mundo al error con su engaño y carisma. El aumento de la ilegalidad observado en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo. A medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y de los valores bíblicos, el espíritu que lleva a la humanidad hacia la ilegalidad gana ímpetu. Los tiempos en que vivimos reflejan las profecías
mostrando un claro aumento en la desobediencia a los absolutos morales y a la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y el aumento de la rebelión contra el orden divino son todos preparativos para la manifestación final del Anticristo. Yendo hacia 2024, la trayectoria parece clara a medida que el espíritu del Anticristo se profundiza aún más. Podemos anticipar una escalada en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará erosionando los límites morales, facilitando un clima maduro para el surgimiento del Anticristo. Al aprovechar las vulnerabilidades de la sociedad y capitalizar en la predisposición humana hacia el pecado, el espíritu del Anticristo está preparando el escenario para un futuro donde la ilegalidad no es la excepción, sino la norma. A medida que miramos alrededor del mundo hoy, somos testigos de un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se alejan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia probablemente se intensificará, llevando a un aumento en la ilegalidad que desafía los mismos cimientos de la sociedad civil. El espíritu del Anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, facilitando que las personas racionalicen comportamientos que están en desobediencia directa a los mandamientos de Dios. El espíritu del Anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocido, está activo y prosperando hoy. Mira a tu alrededor. Los males del pasado, las maldades que leemos en las Escrituras, no son solo cuentos antiguos, se están manifestando ante nuestros ojos. Has oído las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan impías que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Te han contado sobre los días de Noé, una época tan corrupta que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia, la encarnación del orgullo humano, arrogancia y desafío contra el Altísimo? Ahora, escucha bien, los pecados, las maldades, las depravaciones de aquellas épocas no han desaparecido en el aire. No, han sido resucitadas, remodeladas y reempaquetadas para nuestra época. El mundo moderno, mis amigos, es un crisol de todo lo que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo hubiera tomado una página de cada una de esas eras de la historia, mezclándolas para crear el mundo en el que ahora habitamos. No te equivoques, no hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Y déjame decirte algo, la conveniencia del pecado de hoy debería aterrorizarnos a todos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte al mundo para encontrarlo. Pero ahora, el pecado llama a nuestra puerta, transmitido directamente a nuestros hogares, acechando en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en la era digital, donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, bajo nuestros propios techos, pueden ser expuestos a cosas que harían que Sodoma se ruborizara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino en nuestro bolsillo. Pero déjame recordarte, esto no está sucediendo por casualidad. Está orquestado. Es un esfuerzo concertado por el espíritu del Anticristo para adormecernos, desensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable y preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad, el hombre del pecado. Es el plan del diablo de hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo reconozcamos por lo que realmente es: rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del Anticristo, mis amigos. Su espíritu ya está aquí, trabajando entre bastidores, tirando de las cuerdas, moldeando culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Este es el ardid del diablo para preparar al mundo para la ascensión de su elegido. El mundo está al borde del abismo, con el espíritu del Anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe
y brillar como faros de luz en la oscuridad que se aproxima. Los eventos de 2024, aunque inciertos en detalles específicos, son indiscutiblemente cruciales en la línea de tiempo profética de Dios. Debemos ser diligentes, no meros espectadores, sino guerreros activos para Cristo, firmes contra la marea engañosa y abriendo camino para el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, pues la hora es realmente tardía. Ante esta realidad, es esencial que permanezcamos alerta y vigilantes. La gravedad de los tiempos en los que vivimos no puede subestimarse. Mientras enfrentamos incertidumbres y desafíos sin precedentes, nuestra responsabilidad como creyentes es permanecer firmes en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. No podemos darnos el lujo de ser complacientes o indiferentes a las realidades espirituales que se despliegan a nuestro alrededor. La verdad es que la batalla espiritual que enfrentamos es intensa y continua. El espíritu del anticristo, activo e influyente, busca distorsionar, confundir y desviar las almas de la verdad de Cristo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12. Por lo tanto, es imperativo que estemos armados con toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y después de haber hecho todo, permanecer firmes. La palabra de Dios debe ser nuestra brújula y nuestro escudo. Debemos profundizar en su verdad, permitiendo que moldee nuestras percepciones, decisiones y acciones. Al enfrentarnos a la creciente marea de engaño e ilegalidad, nuestro compromiso con las verdades bíblicas debe ser inquebrantable. El llamado a la vigilancia y la oración es más urgente que nunca. Debemos ser vigilantes en espíritu, buscando constantemente discernimiento y sabiduría de Dios. Además, es esencial que mantengamos nuestra comunión con otros creyentes. En tiempos de incertidumbre y engaño, la comunidad de fe sirve como un baluarte contra las fuerzas del mal. Juntos, podemos animar, edificar y exhortar unos a otros en la fe, fortaleciendo nuestra resolución de seguir a Cristo, independientemente de las circunstancias. A medida que nos acercamos a 2024, también debemos estar atentos a los signos de los tiempos. Jesús nos instruyó a observar y discernir los signos. Mateo 16:3. Esto no significa caer en especulaciones o miedo, sino vivir con una conciencia aguda de los propósitos de Dios y la cercanía de su regreso. Debemos vivir no solo como aquellos que esperan el regreso de Cristo, sino también como aquellos que están activamente involucrados en su misión, proclamando el Evangelio, demostrando amor y sirviendo a otros en su nombre. Finalmente, en medio de todo esto, debemos mantener nuestra esperanza firmemente fijada en Cristo. Él es nuestra ancla, nuestra roca y nuestro Redentor. A pesar de las incertidumbres y desafíos que enfrentamos, nuestra esperanza en Cristo permanece inquebrantable. Él prometió nunca dejarnos ni desampararnos, Hebreos 13:5, y su fidelidad es nuestra seguridad constante. Por lo tanto, mientras contemplamos lo que el anticristo hará en 2024 y más allá, que nuestra respuesta sea de fe inquebrantable, vigilancia diligente y un compromiso renovado de seguir a Cristo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Que seamos luces brillantes en un mundo oscuro, testigos de la gracia transformadora de Dios y embajadores del reino eterno que está por venir. La hora es tardía, pero nuestra misión es clara: que avancemos con valentía y confianza, confiando en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la completará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. En este contexto de vigilancia y misión, es crucial que mantengamos nuestra mirada fija en lo que es eterno y trascendente. La Biblia, la palabra infalible de Dios, permanece como nuestra fuente inagotable de verdad, orientación y consuelo. Ella es el faro que nos guía a través de las tormentas de la incertidumbre y el engaño. En tiempos como estos, donde la falsedad y la confusión parecen prevalecer, la Biblia es el fundamento sólido sobre el cual construimos nuestra fe y comprensión. Además, frente a los desafíos que el futuro reserva,
es imperativo que fortalezcamos nuestra relación personal con Jesucristo. Él es la fuente de nuestra fuerza, sabiduría y esperanza. En Cristo encontramos la capacidad de enfrentar las incertidumbres del mañana, no con miedo, sino con una confianza tranquila en su soberanía y bondad. Es a través de nuestra comunión íntima con Él que somos transformados, renovados y equipados para enfrentar lo que sea que el futuro nos traiga. También debemos dedicarnos a la oración y al ayuno, buscando la cara de Dios y su dirección en cada paso del camino. La oración nos conecta con el corazón de Dios, nos permite escuchar su voz y nos alinea con sus propósitos. En un mundo lleno de voces conflictivas, la oración es el canal a través del cual sintonizamos la frecuencia del cielo y recibimos la sabiduría y la orientación que tanto necesitamos. Es igualmente importante que nos involucremos activamente en compartir el Evangelio de Cristo. El mundo a nuestro alrededor está hambriento de esperanza y verdad, y nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos el mensaje que puede transformar corazones y vidas. Por lo tanto, debemos aprovechar cada oportunidad para compartir el amor y la verdad de Cristo con quienes nos rodean, ya sea a través de nuestras palabras o de nuestras acciones. A medida que enfrentamos la realidad del espíritu del anticristo y la inminencia de los eventos profetizados, nuestro compromiso con la misión de Cristo debe intensificarse. Debemos ser agentes de transformación, portadores de luz en medio de la oscuridad, proclamando el reino de Dios con valentía y claridad. En resumen, a medida que nos acercamos a 2024 y más allá, nos enfrentamos no solo a desafíos, sino también a oportunidades significativas. Oportunidades para crecer en nuestra fe, para testimoniar la verdad de Cristo, para servir a otros con amor y para preparar el camino para el retorno de nuestro Rey. Este es un momento para que la Iglesia brille con la luz de Cristo, para levantarse como una ciudad en una colina, inquebrantable y resplandeciente. Por lo tanto, que nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones estén firmemente anclados en la realidad de que somos ciudadanos del cielo, llamados a una misión eterna, que vivamos cada día con una conciencia aguda de la brevedad de la vida y de la importancia de dejar una marca eterna para el reino de Dios, y que, al hacerlo, encontremos alegría y propósito verdaderos, sabiendo que estamos alineados con los propósitos divinos y participando activamente en el plan redentor de Dios para la humanidad.